del módulo 5 era para hacer el trabajo que es grupal. A ver, yo les comenté la semana pasada, aquí lo tengo en mi cuadernito, que la primera evaluación que nosotros vamos a tener, evaluación 3, evaluación 3, 4 o 2, es la semana 8, que es en relación con el tema que sortearon la semana pasada, ¿se acuerdan? Ahí tenían que hacer un póster. El póster, para poder obtener las características, acuérdense que revisamos en la clase anterior ese PPT donde salían recursos educativos. ¿Se acuerdan? No revisamos esa parte, profe. Los recursos educativos. O sea, lo vimos, pero después llegamos hasta los recursos didácticos y de ahí no vimos recursos didácticos. Ah, nos faltaron entonces algunos recursos. Ya, súper, qué De ahí bueno en que usted adelante. me lo haya dicho. Profe, A ver. estoy súper confundida en las fechas que nos dieron para las evaluaciones. La primera evaluación la había anotado para el 29 de abril. La segunda para el 20 de mayo, la tercera para el 10 de junio. No sé si son las mismas fechas que tiene usted. En la semana 4, nosotros tendríamos que sacar la fecha para la próxima semana. La semana 4 sería la próxima semana, ¿cierto? Sí. Ya. La próxima semana estarían entonces las fechas de la evaluación para la evaluación. Disculpe, profe, esa evaluación es grupal, profe. La primera evaluación, que es escrita, es individual. Yo les había comentado la clase pasada que en esa evaluación iban a ver toda la información que empezaron a revisar desde antes que yo llegara. Todo lo que tenía que ver con la teoría del autocuidado, que nosotros vimos además, los recursos educativos. Iban a ver lo que es la promoción de la salud también, ¿ya? En esa evaluación, que es la número 1, es una evaluación por formulario que se ingresa a través del aula y ahí está la evaluación. Entonces van a ver, por ejemplo, la promoción de la salud es alternativa A, promover no sé qué, hacer no sé qué cosa, ¿ok? Alternativa o verdadero y falso. Esa es la primera y es de característica individual. ¿Sí? Ya. La segunda evaluación que nosotros vamos a tener, que es la evaluación en la que ustedes van a tener que realizar el póster, esa evaluación es para la semana 8, ¿ya? Semana 4, entonces, evaluación escrita. Semana 8, entregan el póster tiene que estar en relación a las temáticas que sorteamos la semana pasada, ¿sí? Esas dos partes, ¿les confunden algo o están bien? Hasta aquí. No, Muy profe, bien. está bien. Está bien, Hola. profe. Perfecto. Claro. La evaluación 3 es un programa de educación para la promoción de la salud, que es en la semana 11. En la semana 11, entonces, van a hacer un programa educativo. Pero, profe, en relación a que al mismo tema que sortearon, siempre en todos los trabajos que hagan van a estar en el mismo tema que ustedes sortearon, ¿ya? ¿Sí o no? Necesito su Sí, respuesta. profe. Sí, profe. Sí. Bacán. Eso es en la semana 11. Y finalmente, la última evaluación que vamos a tener es el examen. El examen está en la semana 12, es decir, usted en la semana 11 tiene que entregar el programa educativo, ¿verdad? Y vamos a tener en la semana 12 el examen. ¿Se comprende mejor? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Genial. Genial. ¿Qué quieren que les diga? Ok. Les había comentado también, dejé todo anotadito aquí para que no se me olvidara lo que ¿Profe? había comentado. Dígame. ¿El examen sería como una exposición? El examen es una intervención que ustedes tienen que realizar con sus compañeros. Sobre el Es tema un que nos tocó, como una clase, una tema cosa que les así. tocó. Exactamente. Tienen que hacer una charla educativa. Y la Ya. charla educativa va hacia sus compañeros. Ahí lo que se hace, si no me equivoco, es generar
una invitación a distintas personas, a sus compañeros entre ellos, y ustedes tienen que brindar la charla educativa en relación a la temática que sortearon. ¿Se comprende mejor ahí? Sí. Ya, perfecto. Esa charla educativa la van a presentar entonces delante de sus compañeros y también voy a estar yo evidentemente y algunos que otros invitados que también van a querer participar tal vez en función de la educación que ustedes van a realizar. ¿Ya? Es importante que ustedes recuerden que el programa educativo tienen que sí o sí enviarlo y subirlo en la plataforma. Para esos efectos, ustedes en la semana 12, si no me equivoco, van a tener, o 11, tienen el lugar donde suben este recurso educativo, este PPT, esto de lo que ustedes van a hablar. ¿Sí? Porque nosotros tenemos una rúbrica de evaluación. Todas las personas que tienen una nota 5.4 o inferior deben dar examen, y aquellos que tienen, no, porque es examen de final de competencia, en este caso sí, todos tienen que dar examen. Sí. Alguien me había preguntado, la respuesta es sí, todos tienen que dar examen. ¿Ya? Profe, entonces el módulo 5 no tiene nada que ver con lo de la evaluación 2. ¿Cómo no le entiendo? Discúlpeme, ¿a qué se refiere? Es que como está abierto, por eso le pregunto, que pensaba que se hacía con eso. El 5 está abierto, ¿verdad? No, no debiera estar abierto, solamente se me abrió ese en vez del otro. Voy a dejarlo cerrado, perdón. Ok. Pero, profe, la semana 3 igual está abierta. Sí, porque esa es la que estamos haciendo ahora, del 19 al 25. Esta semana de ahora. Esa es la semana 3. Les voy a mostrar algo. Pero no tengo cómo mostrárselo. Ya, a ver, se lo voy a mostrar por acá. Está una vuelta a la imagen. Tell you once more before I get on the floor. Ahí sí. ¿Se alcanza a leer? Primera evaluación sumativa que vale el 30%, la semana 4, o sea, el jueves. ¿Sí? ¡Oh! Ya. Para que sepan, chiquillos, que todo lo que hablamos tienen que estudiarlo. ¿Ya? No nos podemos hacer los tarugos en relación a eso. Ya. Veamos entonces. Voy a tratar de meterme por el computador ahora que se tranquilizó un poco el Zoom. A ver si tengo éxito. Si no, vamos a tener que hacer la clase con las presentaciones desde afuera. Y eso sí que es raro. Pero como alguien muy amablemente dijo que podía compartir en el caso de que no me conectara, Sí, en profe, ese caso, ya, bacán. Le tomo la palabra. Voy a cerrar todo lo que pueda consumir mi señal. ¿Para quién está de...? Déjeme ver quién quedó como cristiano encargado de participantes. A ver. Como anfitrión sigo estando yo y si yo salgo puedo dejar o puedo habilitar. Tal vez que haya alguien más a cargo. No. Me carga el Zoom del teléfono porque no tiene las mismas funciones. Pero, profe, ¿no habilitó el tema de compartir pantalla? Lo habilité antes de caerme. Deje ver si puedo compartir de la mía. Ya. Sí se puede, profe, sí se puede Ya. compartir. Entonces comienza a compartir porque aquí estoy tratando aún, si ustedes se fijan. Rocío, ¿vaya a compartir tú? ¿O yo? ¿Estáis del PC o no? ¿Te sale más fácil? Sí, Dale. Ya. Voy a hacer una señal aquí mi camarita, ¿ya? Para que no ocupe tanto recurso y así no me vuelva a caer. Algo está sucediendo. Perfecto, ya. ¿Puede compartir la pantalla completa? Sí, como dicen por ahí, limosnero y con garrote. Po. Sacar las diapositivas del lado y ponerlo como presentación. ¿Puede ser? Cerrar arriba las 3 líneas que tienen. Dice presentación de PowerPoint. Dice presentación de PowerPoint. Al lado de donde está su cursor, donde está la diapositiva chiquitita, arriba. Hay 3 líneas atravesadas
Sí, Sí, a ver. Perfecto. ahí. Excelente. Entonces, la idea es que hoy día comencemos a pasar lo que son las estrategias y los desafíos de la promoción en salud, ¿ya? Como introducción, a modo como de inicio, se consideraba desde el año y en el año, ¿verdad? 2013, que había una dificultad para que las personas pudieran desarrollarse y crecer como personas individuales y como sociedad, porque había una desigualdad muy grande, ¿ya? Han habido algunas desigualdades o algunas dificultades para que las personas sean capaces de poder acceder a todo esto que es la educación, porque finalmente en la promoción a ver, estoy bien enredada. Como no lo estoy viendo, la promoción de la salud implica educar e implica enseñar, ¿cierto? Entonces, aquí lo que dice es que en el año 2013 Chile estaba cruzando por numerosas desigualdades, y esas desigualdades iban a significar o iban a devengar finalmente en que las personas no iban a poder alcanzar las mismas potencialidades o no iban a tener acceso a poder cumplir las mismas, no iban a tener acceso a las mismas oportunidades que el resto, ¿ya? Esto en relación a diversos factores, estamos hablando de desigualdades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista educacional. Porque hasta hace no mucho tiempo atrás el acceso a la educación superior, por ejemplo, educación técnica, no era algo accesible para todos como tiende a ser ahora, que si bien no es para todos, hay un poco más de brecha, un poco menos de brecha y un poco más de posibilidades para que las personas puedan acceder, ¿ya? Teníamos también dentro de los cambios demográficos, y me parece que lo vimos nosotros la vez pasada, la clase pasada, cambios demográficos asociados a la disminución en las tasas de natalidad y que hayan habido un aumento progresivo en las edades de las personas. Hay una mayor esperanza de vida, hay una población que está estando envejecida y hay menos recursos en cuanto a que hayan tasas de nacimiento, ¿ya? Hay menor número de nacimientos en el país. Uno podría asociar esto a múltiples factores, o sea, no es solamente que las personas hayan decidido dejar de tener guaguas o en tantos números, sino que también las mismas condiciones socioeconómicas, educacionales, a veces impiden o bloquean el deseo, ¿verdad?, de las personas de poder tener muchos más hijos, porque la plata no alcanza para tener 3, 4, 5 hijos y los espacios tampoco están habilitados para eso. No sé si me doy a entender. Sí, profe. Ya. Entonces nosotros tenemos serias desigualdades en cuanto, o vamos tratando de mejorar las desigualdades, aunque con la actualidad cachamos que no es tan sencillo como parece, ¿cierto? Vamos teniendo serias desigualdades en función de distintos factores que van a incidir de forma directa o indirecta en que haya una salud más adecuada para todos, en que exista la posibilidad de promocionar y que la promoción de la salud en sí tenga un efecto. ¿Sí? Ya. Pase por favor a la siguiente diapositiva. Ya, aquí Level y Clark lo que están diciendo es que tenemos distintos niveles de la prevención en salud. Y estos niveles de prevención en salud van a estar dados más que nada o de forma muy equitativa en relación a los niveles de atención en salud que existen, ¿ya? Si ustedes se fijan, hay un primer nivel de protección que el objetivo que tiene es conservar la salud del individuo, que básicamente es lo que nosotros realizamos en la atención primaria a través de la educación, ¿cierto? ¿No les parece muy ilógico lo que les digo? Tenemos un segundo nivel, un segundo nivel de prevención que está asociado a lo que es limitar el daño, ¿ok? Evitar que exista una mayor exposición o un mayor avance de un daño o de una enfermedad en las personas, ¿sí? Y tenemos un tercer nivel de prevención que está asociado a la parte de la rehabilitación, aquella situación o aquel momento en que se puede reintegrar al individuo a la sociedad cuando ya pasó esta situación de crisis de salud. Si ustedes se fijan, debajo del primer nivel de atención, de prevención, el segundo nivel de prevención y el tercer nivel de prevención, hay actividades concretas que se desarrollan. En el primer nivel de prevención, por ejemplo, como el objetivo es conservar la salud, se va a realizar a través de la actividad de promover la salud, de proteger frente a situaciones específicas. ¿Se entiende el cuadro, no?
Sí, profe. Si alguien no entiende, prefiero que pregunte, no se quede con la duda. En el segundo nivel de prevención, si ustedes se fijan hacia abajito, inmediatamente debajo está la actividad que está asociada al diagnóstico precoz, que uno podría verlo desde el punto de vista de la atención secundaria, en cuanto, por ejemplo, existan condiciones de salud que no sean manejables en la atención primaria y que requieran que efectivamente se realice un diagnóstico de forma preventiva o de forma temprana para poder evitar que la persona caiga en una situación de enfermedad. Tratamiento oportuno, ¿verdad? Y el tercer nivel de prevención, que estaría asociada a las acciones finalmente de rehabilitación. Aquí ya estamos en este nivel de prevención más como en lo que uno podría decir control de daños. O sea, la persona ya se enfermó. Lo que hacemos en prevención es evitar que se siga enfermando lo mismo o que su cuadro de salud empeore, porque eso también va a significar que el individuo va a perder sus capacidades para poder realizar sus actividades de la vida diaria. ¿Ya? Un poquito más abajo, baje nomás. Eso, mire, ahí dice algo que es súper cierto y está relativo a lo que habíamos visto antes. Los distintos niveles de actuación preventiva, es decir, nivel primario de prevención, secundario de prevención y terciario de prevención, se relacionan de forma súper íntima, están sumamente ligados a la fase de la historia natural de la enfermedad. Claro, porque a nivel primario nosotros vamos a prevenir, vamos a educar, vamos a actuar en función de la prevención, vamos a realizar actividades de promoción para que las personas se mantengan sanas. Vamos a realizar acciones de protección específica en cuanto, por ejemplo, no sé, pues vamos a ir a los colegios y vamos a dar charlas sobre alimentación saludable. En el caso de, no sé, pues de los adolescentes vamos a dar charlas sobre la prevención del VIH, del embarazo adolescente, etcétera. Vamos a realizar acciones concretas, además de educaciones como generales, para poder mantener a la población saludable. No así en el nivel secundario, cuando ya hay una sospecha y se necesita detectar de forma precoz una enfermedad, ¿verdad? Que en ese caso vamos a tener que realizar acciones, ¿verdad? De detección precoz, de detención temprana, para poder evitar que la persona se agrave en el cuadro que tenga o finalmente desarrolle la enfermedad. Entonces, esta frase que le dice acá, los niveles de actuación preventiva, están en relación con las fases de la historia natural de la enfermedad. En la medida que la persona va presentando la enfermedad, uno podría ir viendo cómo se van avanzando los niveles de prevención. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Se fijan abajo, dice exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Existen 3 niveles de prevención que corresponden a las fases del desarrollo, ¿cierto? Primaria, secundaria y terciaria. Vámonos más abajo. Aquí en este cuadrito se trata de especificar los niveles de prevención. En el caso del nivel primario, lo que se va a tratar de hacer son acciones prepatogénicas. Al ladito hay un cuadrito que dice etapa de la historia natural de la enfermedad. Se refiere a cuál estadio. Aquí en el nivel primario estamos pre-enfermedad, por eso es pre-patogénico, pre-enfermedad. ¿Sí? A nivel secundario, dentro de la etapa de la historia natural, a nivel secundario ya estamos en un estado patogénico. ¿Qué podemos hacer? En este caso, evitemos que siga avanzando, detectémoslo en forma precoz, realicemos un tratamiento de forma temprana a fin de evitar que hayan consecuencias. ¿Sí? Y a nivel terciario, en lo que son etapas de la historia natural de la enfermedad, vamos a revisar o a realizar o a analizar, visualizar los resultados finales que puedan vengar o que puedan resultar de esta enfermedad, como en este caso los estados de cronicidad. Aquí hay unos ejemplos súper claros. Lo mismo que les comentaba delante, ¿se acuerdan? A nivel primario, antes de enfermarse. ¿Cómo lo hacemos? A través de la vacunación, el uso de condones para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y SIDA, programa educativo para enseñar cómo se transmite el dengue, no sé, programas educativos o educación enfocada a la prevención de accidentes en el hogar, prevención sobre, no sé, el hábito tabáquico en niños menores, educación en relación al consumo, el uso, abuso de drogas. Sí, se entiende a nivel primario, lo que queremos es evitar que las personas se enfermen. ¿Ya? Nuestro nivel de prevención primario entonces va a estar enfocado a evitar que las personas adquieran la enfermedad.
Y para lograr eso, vamos a realizar acciones concretas, educativas, acciones de prevención, ¿cierto? ¿Se entiende a nivel primario, chiquillos? ¿O es como que estuviera hablándoles en chino mandarín y no están cachando nada? Díganme la verdad. Sí, se entiende. Sí, se entiende, profe. Qué bueno, chiquillos. Sí, Ya, si tienen profe. dudas, recuerden que pueden preguntarme sin problema. Ya no se traben y digan que cómo voy a interrumpir, interrúmpame, no hay problema. Ok, señorita Paulina, no se preocupe. El nivel de prevención secundario que ustedes ven al medio ahí, no tengo cursor, pero quizás la persona que está con el computador podría marcar con el cursor. El secundario, perfecto. Está enfocado precisamente en la detección precoz de una enfermedad. Nosotros hicimos todo lo posible para que las personas se enfermaran, pero alguien igual, por razón genética, ambiental, por la razón que sea, comenzó con algún síntoma de la enfermedad. Lo que vamos a hacer entonces es tratar de detectar, de visualizar de forma precoz, de forma temprana, la existencia de esta enfermedad a fin tal de comenzar un tratamiento y evitar que esto evolucione más. Ustedes podrían poner, por ejemplo, como ejemplo el cáncer, ¿cierto? Nosotros podríamos decir, una forma de detección temprana es que, no sé, se tomó el Papa Nicolau en la atención primaria, se detectaron células que estaban cancerígenas, se derivó para realizar la detección, ya tuvimos la detección temprana, entonces para comenzar el tratamiento también precoz, ¿sí? Todas aquellas acciones que vayan dirigidas a distinguir, a detectar, a ¿cómo se puede decir? Alcanzar, a reconocer, ¿verdad? Enfermedades y tratarlas de forma oportuna, de forma temprana, antes de que vayan a más, están a cargo del nivel secundario de prevención. Ya estamos aquí con un estado patogénico, ya hay un estado de enfermedad, de ausencia de salud. Lo que necesitamos entonces es poder tratarlo a tiempo. ¿Cuáles son los ejemplos? La prueba de talón a los recién nacidos, que es la prueba que se hace para los fenilcetonuria, la PKU. ¿Ya? La toma del Papa Nicolau, también, porque nosotros necesitamos detectar de forma precoz. Y si es que efectivamente existiera el caso, tomamos medidas para dar un tratamiento de forma oportuna. ¿Se comprende? Sí, profe. Bien. Y finalmente, el otro nivel de prevención es a nivel terciario. En este caso ya existió una enfermedad y lo que vamos a tratar de evitar es que esta enfermedad continúe, ¿verdad? Si se hizo crónica, lo que queremos es evitar que la enfermedad produzca más enfermedad en el usuario. Ejemplo clásico, paciente hipertenso. Nosotros ya tenemos al paciente enfermo. Aquí no hay nada más que hacer. El paciente tiene hipertensión, la va a tener por el resto de su vida. ¿Qué acciones vamos a tomar entonces? Vamos a tratar de evitar que el usuario empeore de su cuadro. ¿Ya tiene la enfermedad? Ok, mantengámoslo controlado con tratamiento. La enfermedad se va a mantener ahí. Lo que necesitamos es evitar que le vengan infartos, que le vengan accidentes cerebrovasculares, que enfermedades o cuadros clínicos que finalmente lo dejen con una limitación en sus actividades de la vida diaria. Ya tuvo la enfermedad, estamos evitando que esto vaya a más. Ejemplos de esto, la educación, control y tratamiento del diabético. Lo mismo que les comentaba asociado a la hipertensión. Terapia física al enfermo con secuelas de accidente cerebrovascular. Este usuario, no sé, pues tuvo un accidente cerebrovascular, quedó con una hemiplegia, vamos a mandarlo a terapia para poder facilitar la recuperación de lo que todavía sea recuperable. Y a la vez vamos a mantenerlo controlado para evitar que vuelvan a generarse este tipo de accidentes. ¿Se logra entender? ¿Sí se logra entender o no? Sí, profe. Perfecto. Entiende. Yo cada rato les voy a ir preguntando si lo entienden, porque a veces puede que no vayan del todo claro y se queden callados porque les da vergüenza preguntar. Sean sinvergüenzas, no tengan miedo de preguntar cosas. Pasemos a la siguiente. Acá hay ciertos conceptos, objetivos y actividades que van a estar descritas, ¿verdad?, de los distintos niveles de prevención. Así, por ejemplo, en el nivel primario, el concepto es poder realizar o establecer ciertas medidas, ciertas acciones concretas para evitar que aparezca la enfermedad. Por eso es prepatogénico, como estaba escrito más arriba. ¿Ya?
vamos a realizar actividades para evitar que la persona se enferme. Y si hay factores ambientales, sociales, o físicos, genéticos, familiares, etcétera, que pueden promover un estado de enfermedad en el individuo, vamos a tener que realizar acciones para evitar que estos factores generen la enfermedad. Por ejemplo, si pesquisamos en una casa que existe el hábito de fumar dentro del hogar y sabemos que hay un recién nacido, nuestras acciones van a ir dirigidas a prevenir que el recién nacido tenga esta exposición prolongada a humo, ¿verdad? Porque sabemos que eso lo va a enfermar. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profesora. Bien, ¿cuál es el objetivo de esto? Disminuir la incidencia de las enfermedades, es decir, disminuir el número, la posibilidad de que las personas se enfermen de forma de mantener y de mejorar la salud del individuo. ¿Cómo se va a hacer? A través de actividades de promoción, ¿como cuáles? Educación para la salud, saneamiento ambiental, vamos a hacer controles de salud en relación al crecimiento y desarrollo, por ejemplo, de los niños, en el control del embarazo, ¿verdad? Vamos a buscar formas de mejoramiento del ambiente en el que vive una familia, vamos a buscar la manera de que haya una salud mental, por ejemplo, en el caso de las familias que uno ve que hay algún grado de dificultad comunicacional o dificultad en los roles parentales, etcétera. Y vamos también a hacer acciones de protección de tipo específicas, como son las inmunizaciones, vamos a desarrollar actividades de ejercicios como, no sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó el programa Vida Sana que hay en los consultorios, que hay en los consultorios. Sí, Sí. sí. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, esa es una actividad o una acción concreta, específica de protección, porque se está fomentando que aquellas personas que tienen algún estado de salud que tal vez, o sea, algún estado físico de índice masa corporal, por ejemplo, que no es el más adecuado, que además cuentan con algún grado de antecedente familiar o simplemente están sanas y quieren seguir manteniéndose sanas, puedan participar en este tipo de actividades que van a ayudar a fomentar su estado de salud. A nivel secundario, si ustedes se fijan, también tenemos un Profe. concepto. Y es que, dígame, ¿Qué es saneamiento? Saneamiento. saneamientos son todas aquellas medidas que se van a realizar a fin de mantener la salubridad o la salud ambiental. Cuando hablamos de saneamiento Ah. ambiental, hablamos de aquellas medidas que están dirigidas hacia el medio ambiente. Sanear, Ah, ya. hacerlo Ya. más sano, más saludable, menos tóxico. Por ejemplo, una actividad de saneamiento ambiental sería la disposición de las excretas o de las deposiciones, ¿verdad?, en lugares adecuados. Si sabemos que hay no sé, una vivienda que está sin letrinas y que están haciendo sus necesidades en cualquier parte, corremos riesgo de que los animales se enfermen, de que los alimentos vengan contaminados, que las personas se enfermen. Por lo tanto, nuestras acciones de saneamiento van a estar dirigidas a, por ejemplo, enseñarles a hacer una letrina. ¿Se comprende? Sí, profe, gracias. De nada. A nivel secundario van a estar todas las medidas que están orientadas a retardar o a detener el progreso de una enfermedad. ¿Ya? Como les comentaba adelante, todas aquellas acciones que van a estar dirigidas a detectar, a descubrir enfermedades que tiene la persona, pero hacerlo de forma temprana, de forma precoz, a fin de que puedan recibir un tratamiento acorde y evitar que la enfermedad progrese. ¿Se comprende? Sí, profe. Ok. Bien, el objetivo de estas medidas, nivel de prevención secundario, el objetivo sería reducir la prevalencia de la enfermedad, o sea, reducir el número de casos de una enfermedad que se presenta en una población determinada, ¿sí? La mantención del número de casos o evitar que aumenten los casos, ¿verdad?, de una enfermedad determinada. El otro objetivo es atender, limitar y controlar la enfermedad, que es lo que les comentaba, pesquisarla de forma precoz, atenderla, dar tratamiento de forma temprana para evitar que haya mayores consecuencias. ¿Para qué? Para evitar la muerte.
algunas actividades que en este caso están desarrolladas o designadas para poder realizar este nivel de prevención secundario es el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, que es lo que les comenté delante y anteriormente y anteriormente y anteriormente también. Y finalmente limitar el daño para que la persona no tenga secuelas funcionales, para que la enfermedad no siga avanzando. ¿Sí? Y el nivel terciario, en este caso, van a tener medidas orientadas para evitar, retardar o reducir la aparición de las secuelas, cuando hay enfermedades que ya existieron o que se están manteniendo en el tiempo. Otro ejemplo que les podría dar, por ejemplo, un paciente con VIH. Nosotros en nivel primario de prevención establecimos, no sé, por las educaciones para el uso de preservativos, evitar la promiscuidad, realizarse test preventivos de VIH, etcétera. Ya, ok, algún grupo o alguien no lo siguió, no siguió los consejos educativos, vino y está con sospecha de que tiene VIH. Va al nivel secundario de prevención, el nivel secundario de prevención, se le va a tomar de nuevo el test y se va a comenzar, por ejemplo, a dar un tratamiento en el caso de que efectivamente exista. En el nivel terciario de prevención lo que vamos a hacer es evitar que esta persona a causa del VIH desarrolle enfermedades, ¿ok? Vamos a reducir o limitar el avance de la enfermedad hasta que se transforme en SIDA, ¿sí? Vamos a también evitar que la persona siga transmitiendo el virus a otros seres humanos. ¿Se comprende, chiquillos? Sí, La profe. diferencia... Sí. Bien, la diferencia entre el VIH es que es el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA es que en el VIH el virus está presente en el cuerpo. Puede no generar enfermedad en ese momento. Cuando ya genera la enfermedad, que es el síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas de inmunodeficiencia humana, habla de que ya hay una sintomatología asociada al VIH. ¿Se comprende la diferencia? Sí, profe. Perfecto, estoy tomándome un cafecito mientras hablo con usted. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, refuncionalizar, es decir, lograr que estas personas que tienen algún daño por la patología que haya sido que les afectó, que ese daño sea lo más limitado posible, tratar de recuperar la funcionalidad en su mayor grado posible después de la enfermedad y lograr que finalmente sea reinserto en una sociedad en la que, no sé, pues el individuo necesita trabajar, o necesita movilizarse, o necesita relacionarse con otros. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda? Ok. En relación a estas mismas temáticas, baje nomás. En relación a estas mismas temáticas, es importante reconocer que como salud pública, que como salud en Chile, tenemos ciertas directrices que van dirigidas u orientadas específicamente hacia estos niveles de prevención en la sociedad, ¿ya? En este caso, en lo que es salud pública, tenemos funciones esenciales que deben ser cumplidas. Por ejemplo, transversalizar la promoción de la salud en todos los programas del sector de salud, con enfoque de equidad y de derechos, ¿sí? En el fondo, hacer que todas estas actividades que se están realizando asociadas a la promoción de la salud sean asequibles, sea posible de que sean, bien digo, asequibles para toda la población, ¿sí? Tienen que estar incluidas en los programas que están dirigidos a brindar salud a la población. En este caso hay una definición de la política de promoción de la salud que aúna o reúne el quehacer de todos los programas del sector de salud. ¿Sí? O sea, hacer accesible, hacer que todos los programas de promoción de salud a nivel primario, secundario, terciario, en todos los niveles, exista una transversalidad, exista una información, ¿verdad?, que sea para todos por igual. ¿Se comprende? ¿No? Ok. La salud pública, como tal, para que pueda ejercer su acción de mantener la salud en el individuo, de recuperar la salud del individuo,
y de rehabilitar la salud del individuo, va a necesitar establecer ciertas conductas, ¿verdad? Ciertas acciones que debemos tomar o que deben ser dirigidas precisamente a mantener a la población sana, ¿sí? Estas medidas, estas políticas de salud, ¿sí? Asociadas a la promoción de la salud, deben ser transversales, es decir, deben ser equitativas, deben ser enfocadas en todos los niveles de prevención de salud, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario. ¿Se comprende un poco mejor, chiquillos, o todavía quedan dudas? Sí. Sí, profe, ahora Sí, sí. profe. Ya, perfecto. Otra función de salud pública es fortalecer la pertinencia territorial y la participación ciudadana en la gestión a nivel local. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se establecen, por ejemplo, mesas de trabajo a nivel primario, donde la misma población comenta o plantea las inquietudes que tienen relación a el ambiente donde están viviendo y las necesidades de salud que ellos perciben. Recuerden ustedes que todas las acciones de salud que se generan a nivel nacional, ¿verdad? A nivel primario, están enfocadas al sentir de la sociedad, a la percepción que cada individuo tiene en relación a las necesidades de salud. Voy a poner un ejemplo. En la villa donde yo vivo existe un mayor número de embarazo adolescente y de consumo de droga. Entonces, mi villa, los representantes de mi villa, no sé, pues ¿cómo se llaman estos? Ay, se me trabó la palabra. La junta de vecinos, ya. Entonces, el presidente de la junta de vecinos, tal vez con, no sé, por la presidenta del centro de madre, personas representantes de mi villa, van a establecer una mesa de trabajo con la gente del consultorio. Y le van a decir, ¿sabe qué? Nosotros, como villa, el problema que tenemos es este y este. Tenemos mucho embarazo adolescente, tenemos tenemos un aumento en el consumo de droga en la villa. Perfecto. Las personas de salud lo que van a hacer es considerar esta información que se le está haciendo y en base a eso van a crear planes educativos, planes de prevención, etcétera. Además de aquellos que le establece o que le indica el ministerio que tiene que realizar. ¿Me doy a entender un poco mejor? Sí, profe. Entonces una de las funciones de la salud pública también tiene enfoque precisamente en esto, en hacer que las personas sean capaces de identificarse, de sentir que pertenecen a un grupo territorial y en base a eso expresar sus inquietudes, realizar acciones de participación ciudadana, de participación local, por ejemplo, en la expresión de estas dificultades de salud o de estos problemas que ellos perciben. ¿Sí? En este caso, para poder llevar a cabo todas las actividades, ¿verdad?, de promoción o de prevención o de educación que se realizan, vamos a necesitar realizar planificaciones estratégicas, ¿sí? Y en estas planificaciones estratégicas vamos a tomar entonces la consideración de aquello que nos están comentando la gente de mi villa, la gente de los distintos territorios. Esto se aplica no solo en las villas, estamos hablando a nivel comunal, a nivel regional, ¿verdad? Porque cada persona de Chile tiene su sentir respecto al estado de salud que presiente, ¿verdad? Que visualiza. Y esa información o ese sentir es lo que se comunica a través de estas mesas de trabajo que se realizan con los distintos estamentos que son finalmente los que tienen la relación directa, po. Si es el centro de atención primaria, los consultorios, los que tienen una acción directa con las personas. No sé si estoy siendo clara o ya se enredaron. Díganmelo sin miedo, no hay problema si no lo comprendieron. Nadie los va a criticar, chiquillos. Ok. Como el silencio otorga, voy a asumir que no entendieron. Tenemos, perdón, dentro de las funciones de salud pública, la transversalización. O sea, hacer la promoción de la salud transversal. Para todos los sectores o para todos los niveles de salud, tiene que haber una idea o una planificación respecto de la promoción de la salud. Promoveremos la salud a nivel primario, secundario y terciario de promoción, de prevención.
¿sí? Vamos a definir acciones concretas en los distintos programas que existen en la salud pública a fin de poder promover los estados de salud de las personas. También, como otra función de salud pública, va a estar fortalecer la pertinencia territorial, es decir, hacer que las personas se den cuenta de que viven en un territorio y que es importante que participen y nos informen a nosotros como personal de salud de que tienen necesidades de salud que ellos sienten que son parte de su problema de diario vivir, ¿sí? Y para poder solucionarlo, vamos a realizar estrategias, ¿verdad? Vamos a poner estrategias sobre la mesa que van a incluir, no sé, charlas educativas, acciones al aire libre, etcétera, etcétera. Y esas acciones van a estar planificadas, ¿verdad? O van a estar organizadas tanto por los centros de salud como por las distintas organizaciones que están planteando el problema que sienten. Yo siento que en mi villa hay mucho índice de promiscuidad, entonces ahí lo que podría hacer el consultorio, por ejemplo, es enviar a personas que hagan actividades de promoción de la salud, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de prevención de VIH, vamos además a tomar algunos test de ELISA por ahí, vamos a, no sé, por realizar charlas en relación a cuáles son los métodos anticonceptivos o métodos, más que anticonceptivos, métodos preventivos para no transmitir el VIH. ¿Se comprende con los ejemplos o está muy confuso? Sí se entiende, profe. Sí, profe, se comprende. Ya, bien. Otra de las funciones esenciales de salud pública es realizar una gestión descentralizada e intersectorial. Descentralizada quiere decir que no debe ser realizada por el mismo Ministerio de Salud o por el mismo hospital. Que fuera intersectorial a nivel regional, es decir, que dentro de la misma región donde se está, se puedan realizar las actividades necesarias para lo que es promover la salud. Para esto, se instala la promoción de la salud en la agenda de los gobiernos regionales. Nosotros como, no sé, Arica, ¿ok? Tenemos permanentemente casos muy elevados de hepatitis B y estoy inventando cualquier cosa chiquillo, ya de diarrea, ¿ok? Entonces nosotros como región, como la región de Arica, por ejemplo, estamos hablando de Arica, la región de Arica, lo que vamos a hacer es instalar actividades o crear actividades dentro de nuestra misma región para disminuir o limitar el avance de estas enfermedades. Porque esta realidad que nosotros tenemos como región no es una realidad que se repita en el mismo número que en otras regiones. En Arica puede que sea este el problema, pero quizás en Antofagasta el problema es que hay mucha tos, no hay diarrea, hay tos. Entonces mis políticas, mis acciones, mis gestiones de salud como región de Arica no le van a servir a Antofagasta. Antofagasta tiene que buscarse sus propias acciones de salud, ¿sí? Por eso son de tipo descentralizada e intersectorial a nivel regional. Dentro de la región vemos lo que nos pasa y dentro de la región establecemos acciones de promoción específicas para poder mantener a las personas sanas, detectar de forma precoz la enfermedad y evitar finalmente que haya una secuela funcional, por ejemplo, del usuario. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Otra de las funciones esenciales de la salud pública, en este caso, es a través de impulsar los procesos de empoderamiento ciudadano en relación a la normativa de salud pública. En este caso, chiquillos, hacerle ver al usuario que él, como es el dueño de su propia salud y como es quien tiene que hacerse cargo de su propio autocuidado, nosotros vamos a darle las herramientas educativas, pero finalmente va a ser él, el ciudadano, el individuo, quien tiene que notificar, avisar o hacer públicas situaciones que puedan ir en contra de la salud propia o incluso del grupo donde está. Acá, por ejemplo, si se fijan al lado dice validación y promoción del control ciudadano de la normativa de salud pública.
O sea, que sea el mismo ciudadano quien se dé cuenta cuando hay algo que no va bien o que va en contra de la ley, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la ley de etiquetados del alimento. Se estableció de que había mucho índice de obesidad, de que las empresas no daban claridad respecto de los contenidos que traían sus productos, que no alertaban cuando habían productos altos en sodio, altos en grasa, altos en azúcares, y por lo tanto las personas lo consumían, pero esto llevó eventualmente o contribuyó a que hubiera un mayor índice de obesidad a nivel nacional. ¿Qué es lo que se hizo entonces? Se solicitó un etiquetado. ¿Sí? El etiquetado nutricional, alto en grasas, alto en azúcar, alto en sodio, alto en... Cómase esto y le va a dar un infarto, ¿ok? Mediante estas acciones nosotros lo que hicimos fue empoderar al consumidor para que él mismo viera y se diera cuenta de qué es lo que de forma libre, consciente y educadamente va a consumir a fin de mantener su salud. Usted sabe que no tiene que consumir azúcar, ahora tiene todas las herramientas para que se dé cuenta que si ese producto está con azúcar, usted lo está consumiendo sabiendo que tiene harto azúcar. No sé si me doy a entender con este punto. Sí, profesor. Sí, profe. Buena. Entiendo. Sí, profe. Perfecto. Y el último punto en relación a la función esencial de salud pública está avanzar en la integración intersectorial, es decir, de diversos sectores, salud con educación, salud con, no sé, otro sector, ¿qué más podría ser? Yo siempre estoy pegada en salud y en educación. Salud, educación y díganme otro sector. Y hay políticas, por inventar algo, con foco de salud en todas las políticas. Se hace referencia a que haya una capacidad de integrar al individuo en distintas áreas, ¿ok? Con el foco en salud. Que todas las políticas de salud que se implementen a nivel país impliquen que haya más de un área en la que el usuario pueda tener acceso, en este sentido que se integren de distintos sectores acciones conjuntas para promover la salud. Para esto existen regulaciones y normativas del intersector, del sector interno que está trabajando, que van a impactar en la salud de la población, por ejemplo, la reforma educacional. En este caso, con la reforma educacional se generaron cambios que iban a permitir que el individuo tuviera acceso a mayor cantidad de conocimientos, tal vez a una forma distinta de aprenderlo, y eso iba finalmente a llevar a que la persona pudiera conocer más y hacerse más responsable aún de su propio cuidado. Siguiente diapo. Transversalidad de la promoción de salud, salud en todas las políticas. Si se fijan, este dibujo lo que demuestra es que hay políticas de promoción de la salud que están inmersas o que forman parte o que influyen y son influidas a la vez por distintas partes, por distintos estamentos, si se quiere, ¿cierto? Distintos elementos que van a influir en las políticas de promoción de la salud y a la vez estas políticas de promoción de salud también van a influir de forma directa sobre ellos. La equidad, ojo que la equidad o la igualdad no es dar a todos lo mismo, sino a cada quien lo que le corresponde. El curso de vida va a influir evidentemente. La reforma educacional y laboral, políticas públicas intersectoriales, que haya participación ciudadana. ¿Ok? Hay distintos ejemplos aquí, no es que sean los únicos. Usted puede poner como política de promoción de la salud y se va a dar cuenta que afecta o está interviniendo en todo ámbito. Miren, quizá es un ejemplo medio básico o medio tontorrón, pero cuando usted va por la calle y ve que están vendiendo completos en la calle, usted se detiene a pensar, por ejemplo, en cómo tiene que ser la manipulación de ese alimento. ¿Observa usted si el individuo está o no está con mascarilla mientras manipula alimento? ¿Observa usted que tenga el pelo tomado, que las uñas estén cortas, que las manos estén limpias, que esté utilizando guantes? Si no, todas estas acciones que uno puede decir, ay, pero eso es una lesera. No, no lo es. Las políticas de promoción de la salud han llegado hasta tal punto a nivel inconsciente en la población y han ido educando de forma tan constante a lo largo del tiempo y en todas las acciones que se realizan, que finalmente uno trae integrado ese chip.
Cuando usted le venden, no sé, por un helado en la feria y usted se da cuenta que se paró una mosca en el helado, ¿usted se lo va a comer? Probablemente no, ¿cierto? Bueno, uno mira, ay, profe, si una mosca nomás, ya, pero uno sabría que en teoría no tendría que comerlo, ¿verdad? Si a usted lo va a atender una mesera, por ejemplo, y ve que tiene las uñas negras, largas y las manos chorreadas, y le lleva su plato, ¿a usted no le daría algo de morbo comérselo? ¿Como que le preocuparía algo? No era Sí. pregunta retórica, ya, ok. Sí, profe. La política de promoción de salud, chiquillos, afecta a todo nivel, ya afecta en todos los ámbitos. Aún, por ejemplo, uno podría ver en los colegios, que es lo que te pasa en matemática, castellano, lenguaje, pero siempre va a haber algo. Por ejemplo, lávese las manos después de ir al baño, ¿cierto? No sé, pues si se le cayó el chicle al suelo, no lo recoge y se lo lleva a la boca. Mantenga conductas saludables en cuanto a relacionarse con otros, no más bullying. Ah, ¿ven que hay políticas de promoción de la salud en todo ámbito involucrada? Sí, Pase profe. nomás, pase nomás a la siguiente. Ya esto es un ejemplo nomás de lo que yo ya les había comentado. Hay estrategias de comunas y comunidades saludables. Enfoque de salud en todas las políticas, en el diseño de políticas públicas locales. ¿Sí? Cuando hablamos de salud en todas las políticas y cuando hablamos de estrategias y comunidades saludables, estamos hablando de que estamos tratando de que todas las políticas de salud, todas las políticas asociadas a promoción de la salud sean aplicables en todo ámbito de vida de las personas. En el trabajo, utilice casco, no utilice el celular mientras trabaja, utilice zapatos de seguridad, ahora ande con mascarilla, no sé, pues, si trabaja todo el sol, utilice el bloqueador solar, ¿verdad? En todo ámbito están involucradas las políticas públicas de promoción de salud. Eso era solo un ejemplo para que ustedes lo vieran. Siga nomás. Foros regionales de salud en todas las políticas. ¿Dónde quedó aquí usted? Yo parece que me pasé. ¿Dónde va? A ver, retroceda una. Parece que hay algo que me salté. Más arriba, a ver. No, porque eso no le he pasado. Más arriba. Esa es la que pasamos recién. A ver la siguiente. Página 10, después viene la 11. Eso, nos volvamos tarugos. Ah. Establecer foros regionales de salud en todas las políticas. Miren lo que dice acá, que es súper interesante. Elaboración de una agenda multisectorial con compromisos y plazos para su solución. Agenda multisectorial. Nosotros tenemos un problema de perros callejeros y resulta que también tenemos, no sé, tuvimos un caso de un perro que tuvo rabia. Ok, yo voy a ir como representante de mi comunidad a plantear este problema al consultorio. Desde el consultorio van a decir, sí, en realidad es un problema de salud. Ok, vamos a pedir ayuda a la municipalidad, al departamento de zoonosis. Hicimos acciones multisectoriales desde distintos sectores, desde distintos enfoques, a fin de lograr un objetivo de salud en la población. Y para lograrlo tuvimos que plantearnos fecha, porque no es decir, ya voy a hablar con la municipalidad, aquí como a una semana voy a mandar un correo. En una semana más me contestó después la municipalidad y se demoró otra semana más en enviarlo a Zoonosis. Zoonosis dijo, ¿sabe qué? Yo tengo agenda como para 2 meses más. ¿Será una solución factible realizar así las acciones? No, pues, ¿verdad? Entonces siempre hay que considerar que al existir una planificación, un acuerdo, ¿verdad? Una agenda de trabajo desde distintos sectores, tiene que haber un tiempo para poder realizarlo y que ese tiempo se acorde a las necesidades de la población. Otra de los foros regionales en todas las políticas, definir las principales problemáticas que hay en una religión, bien, en una región vinculadas a la Estrategia Nacional de Salud. Han existido distintos foros de distintas regiones que van a demostrar o visualizar o plantean dificultades asociadas a sus propias áreas, a sus propias regiones. ¿Se comprende? Sí, profe. Bien, siguiente.
Ya. En relación a la integración de las políticas públicas que impactan en la salud. Integrar las políticas públicas que impactan en salud. Importante detalle, ¿cierto? Porque si nosotros no tenemos, o bien, tengamos políticas públicas, pero resulta que estas no son integradas, no son asimiladas, trabajadas dentro de la localidad, difícilmente vamos a tener resultados. Hay que integrar a las políticas públicas para que efectivamente tengan un efecto en la salud de las personas. Salud en todas las políticas, medioambientales, de alimentos, trabajo, educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros podríamos ver? Por ejemplo, dentro de las políticas medioambientales, el aumento de contaminación ambiental. ¿Cuál es el daño que va a provocar? Aumento de la prevalencia del cáncer, aumento en el número de casos de EPOC, o de silicosis, o de lo que sea. A través de las políticas medioambientales, nosotros reducimos riesgos que se pueden presentar en la salud. Lo mismo a través de las políticas de alimentos. Nosotros podríamos establecer claramente, con hechos súper concretos, que en el momento en que uno crea condiciones favorables para que la población esté sana, tienen que existir políticas que apañen con eso. Cuando hay políticas en relación a los alimentos, ya sea en su producción, en su manipulación, en su etiquetado, en su venta, también reducimos el riesgo de enfermedades. Obesidad, infarto, diabetes, etcétera. Y así, con cada una de estas políticas que uno puede ir observando, políticas de deporte. Las políticas de deporte, si no se aplican o no se integran dentro de las actividades de salud, dentro de las estrategias de salud de una población, vamos a tener una población que es sedentaria y por lo tanto también va a tener más riesgo de enfermarse. ¿Les parece lógico, no? El hecho que existan, por ejemplo, el hecho que existan, por ejemplo, políticas de vivienda y de urbanismo. Si nosotros no tuviéramos estas políticas y las casas se hicieran como la gente quiere que se hagan nomás, no contaran con un alcantarillado, por ejemplo, con tomas de agua potable, con luz, nosotros tendríamos muchísimas más enfermedades porque estaríamos expuestos a que las personas hagan sus necesidades fisiológicas en cualquier parte, que tomen agua contaminada, que tal vez no tengan cómo conservar sus alimentos. Por lo tanto, una política de vivienda y urbanismo es importante o no para la salud. Sí, profe. Ya. Ok. Siguiente diapositiva. Ustedes ven este. Ay, perdón. Oh. Perdón. Hay un polen por acá. Promoción de la salud, prevención, detección temprana y respuesta primera o respuesta temprana también, y fortalecimiento de la educación pública. Nosotros acá tenemos un ejemplo de lo que podríamos aplicar en lo que es la prevención primaria, secundaria, terciaria, en todos estos ámbitos que se están mostrando acá. Por ejemplo, miren, dicen promoción de la salud, entorno saludable y seguro, que hayan planes, programas, infraestructura y recurso humano que pueda ser aplicado para realizar ¿qué? La prevención, detección temprana y respuesta precoz también. ¿A través de qué? De controles de salud, de realizar protocolos, chiquillos. Qué importante es esto de los protocolos. Cuando nosotros establecemos o seguimos protocolos, estamos asegurándonos de que finalmente van a haber acciones de calidad que están dirigidas a la resolución de problemas, a la prevención de enfermedades, etcétera. ¿Se entiende? ¿Para qué más voy a generar planes, programas, infraestructura y recursos humanos? Las consejerías. Saber derivar, y para poder saber derivar a una persona es necesario tener conocimiento de qué es lo que la queja y hacia dónde tengo que derivarla. El fortalecimiento de la educación pública. ¿Ya? Hay una gestión institucional que va a estar enfocada a realizar también un diagnóstico participativo dentro del mismo territorio donde está inmersa la persona, ¿verdad? Y dentro de la misma región, con diversos sectores que puedan trabajar en ella. ¿Se entiende esto, chiquillos, o no? ¿O ya los perdí? Sí, profe, ya entendí.
Alguien que todos entendieron, alguien quedó perdido en la vida. Ok, pasa a la siguiente nomás. Muchas gracias. Ya tengo ahí de dadora de información. Ok. Aquí tenemos un poco más de ejemplos en relación a exactamente lo mismo que veníamos hablando cuando hablamos de que hay trabajo desde distintos sectores para poder mantener a la población sana, para poder educarla, ¿verdad? Para poder generar cambios que sean favorables para el individuo en cuanto a la mantención de su salud. Acá hay un ejemplo de integración de la oferta pública de salud en el entorno educacional. ¿Cómo nosotros intervenimos en salud, en lo que es educación? ¿De qué estamos hablando? Si la educación uno va al colegio, ¿está usted segura? Porque dentro de lo que usted está pasando en el colegio, lo mismo que les comentaba adelante, va a haber un factor de promoción de la salud. Van a existir efectivamente políticas de promoción de la salud. ¿Como cuáles? Estas que ustedes tienen puestas aquí. La gestión institucional, la educación en sí, los aprendizajes, el conocimiento, el contenido lectivo, matemática, tiene que pasar cálculo, tiene que pasar esto o lo otro, esa parte de gestión institucional va a estar a cargo del Mineduc. Mineduc va a decir, Ministerio de Educación va a decir, ya, este año para primero básico tienen que pasar tales asignaturas enfocándose en tales contenidos, tienen que realizar al menos tantas evaluaciones de tal tipo, tantas de estas otras, para que puedan realizar las actividades los niños, vamos a enviarles libros para que ellos puedan ir leyendo, bla, bla, ble, 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 ¿cierto? Eso lo dice el Mineduc, él está a cargo de la gestión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en relación a lo que es salud? Nosotros como salud intervenimos sí o sí dentro de lo que es la salud pública. ¿A través de qué? Alimentación saludable. ¿Cómo? El mismo Estado, a través de sus políticas públicas, estableció la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que es el JUNAEB, y que va a ser la que se va a encargar de brindarle los alimentos a los niños. La lechecita del recreo con el pan, el almuercito que les dan después en el colegio, ¿verdad? Y que, por Dios que es necesario en algunos casos, porque no todas las personas tienen acceso a alimentos, chiquillos, a cosas que para nosotros de repente pueden ser tan básicas como tomarte una taza de leche o una taza de té. Si no existiera esto, la JUNAEB, como parte de una política pública de salud dirigida al área educacional, habría niños que no podrían estudiar. Tendríamos población en estado de desnutrición severo extrapolados a otro grupo de personas que están con obesidad. Importante. El Ministerio de Salud, claro, el Ministerio de Salud va a estar a cargo de supervisar, por ejemplo, a través de las seremías, que hay un cumplimiento en cuanto a la manipulación de alimentos, etcétera. Y las normas del Ministerio de Educación también que están asociadas precisamente a lo mismo que tiene que ver con alimentación saludable, fomentar la alimentación saludable, consuma más frutas, consuma verdura, porque es importante no comer chatarra, se les enseña a los niños en el colegio. Lo mismo y así como nosotros podemos ir viendo en el entorno educacional las políticas públicas de salud asociadas a la salud sexual. Ministerio de Salud va a ir a hacer fichas CLAP, por ejemplo, que son controles de salud del adolescente adentro de los colegios, ¿verdad? Va a fomentar que los adolescentes que tengan dificultades, por ejemplo, para poder adquirir sus métodos anticonceptivos, puedan ir al consultorio, ¿cierto? El Ministerio de Salud, de Educación va a crear actividades concretas de fomento de la salud sexual dentro de los niños. Nosotros vimos que desde el año pasado, antepasado, se están realizando efectivamente clases o temáticas asociadas a la reproducción y que generó una gran controversia, porque decían, ay, es que mi niña tiene 12 años y si le empiezan a hablar de sexo va a querer tenerlo. O sea, perdón, pero la sexualidad es una de las necesidades que está destacada dentro del ser humano. Y si ustedes se acuerdan, en la pirámide de Maslow también se hablaba de la salud y de la necesidad sexual. Entonces, no porque alguien me hable de algo yo voy a quererlo, pero es importante que esté informado. Si a mí me hablan de marihuana, yo no voy a fumarla porque no me llama la atención, ¿fijáis? Pero eso no significa que no quiera estar al tanto, que no quiera conocer, porque si yo conozco, puedo prevenir. ¿Me doy a entender, chiquillos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo con Profe. tabaco, alcohol y drogas. Exactamente lo mismo. Y con cada uno de los aspectos que se está mostrando acá, ustedes pueden ir
viendo, verificando, evidenciando cómo es que las diversas políticas de salud van influyendo a nivel educacional. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Mire, acá por ejemplo, ahí está el SENDA, que es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Eso también está dentro de las acciones que tenemos como salud o que se realizan como acciones de salud dentro de la educación. Lo mismo el Mineduc, a través de la información que se les da en los colegios, a los niños en clases, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud, que también aporta la información que tiene. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, eso es una imagen nomás que es, nada que sea tan, es un ejemplo. Otro ejemplo más de lo que ya le había hablado, otro ejemplo más gráfico de lo que le había hablado. Esto es un poquitito más de lo que ya les había hablado, de lo que les vengo hablando todo el rato, que en el fondo las políticas de salud van a estar inmersas en todo ámbito, en toda situación, dentro de las políticas gubernamentales, ya sea de forma directa o de forma indirecta. ¿Sí? Wow, estuvo un poquito denso esto, es idea mía. Sí, profe. Mucha Yo también info, sentí pero que se fue, Sí, entiende. profe. ¿verdad que sí? Es que de verdad que sí, es mucha información. Lo que a mí me importa, chiquillos, es que ustedes, Profe, mucha información abrumadora. Poco ¿verdad perdida. que sí? Sí, yo lo entiendo que es un poco denso la temática en cuanto a que hay muchos ejemplos, mucha información, pero ¿qué es lo importante si ustedes se fijan en el título de la presentación? ¿Se acuerdan cuál era el título de la presentación? Estrategias y desafíos de la promoción en salud. ¿Cuáles iban a ser las estrategias para promover la salud entonces? Si yo les exploté, si yo a ustedes les preguntara, chiquillos, algunas estrategias para promover la salud, ¿qué es lo que ustedes podrían decir? Nómbrenme una estrategia de promoción de salud. La educación. Ok, perfecto. La educación. Educación es, oh, ¿y quién tiene puesto música o ruido estático? La educación es una estrategia para la promoción en salud, ¿cierto? Pero la educación en sí misma basta. Basta solamente yo saber y educar a uno. Chiquillo, no sé quién tiene puesto un reggaetón, parece que es más encima, como para embarrarla más. Hubieran puesto a los Beatles por último, de fondo, pues chiquillo. Nada que ver que me pongan un reggaetón. Yo aquí convulsiono. Profe, ¿me puede silenciar? Es que no puedo, estoy tratando y no puedo. Disculpe, profe. Nada que ver, escucha reggaetón. Ah, ya sigo. Perdón, pero ya voy a tratar de ver cómo lo puedo hacer. Ya, Es se que lo no digo me con puedo respeto y con salir. cariño, ¿cierto? Usted sabe que lo digo con cariño, no lo digo de pesar ni nada, era una bromita. Ya. Ay, me silencié yo misma también. ¿O No, no? ¿Me profe. escuchan? No, se profe, escucha. se escucha. Me cuesta tanto con el teléfono, chiquillos, de verdad, que no sé manejar el teléfono para meterme un zoom. O sea, sé, pero me cuesta más. Ya. Entonces, como gran resumen, gran importante, entonces, que existen diversas estrategias que están aplicadas como políticas, ¿verdad? A nivel nacional para poder aportar, para poder entregar salud. Y esta salud es importante entender que existen... se me olvidó la palabra, se me olvidó, ya la voy a agarrar. Eso, que existen distintos niveles de prevención en salud y que esos niveles de prevención en salud van a estar enfocados en diversas acciones, ¿cierto? Desde menor, desde el estado de salud antes de enfermarse hasta el estado en el que ya se pasó la enfermedad, ¿cierto? Entonces la idea es que nosotros, mediante diversas estrategias de salud, podamos evitar que las personas vayan enfermando. Vamos a ir tratando de que el Estado, a través de las políticas públicas de salud, establezca ciertos lineamientos de acción para que todas las acciones en salud de promoción y de prevención, independiente del nivel, puedan ser aplicadas en forma general para todos. ¿Se comprende así como resumen general? Sí, profe. Sí, profe. Ya, yo sé que es Sí, un poquito profe. denso y es un poquito harto. Ya, pero
con que entiendan eso y después ya echen una leída después, no va a estar tan terrible como parece. ¿Ya? Bien. Tenemos el otro PPT de la semana 3, si la señorita fuera tan amable, y yo sé que es muy amable, Al que tiro, dice profe. clase número 3B. Ya. Van a tratar de meterme, pero no me Anda. favorece mucho esta acción. ¿Profe va a fíjese. pasar lista? Sí, ¿por qué? ¿Estamos en la hora ya? No, solo quería saber. Ay, no me asuste, mire que tenemos que pasar ese PPT y además tienen que hacer el trabajo. Ay, criaturas de Dios. Ok, let's do this. Importante, entonces, baje nomás. Muchas gracias. Esta PPT, perdón, nos va a hablar sobre estrategias de comunicación. Nosotros entendemos que de pronto la comunicación la entendemos como la capacidad de hablar el uno con el otro, ¿verdad? De poder transmitir información de un lado para otro. Pero existen ciertos elementos que van a influir de forma positiva o de forma negativa en que el mensaje que estoy tratando de transmitirle al otro sea entendido por el otro como yo quiero dejarlo entender. Por eso es importante que cuando una persona se comunique, cuente con ciertos elementos que le van a favorecer transmitir el mensaje. No todo lo que uno dice se entiende como uno quiere que lo diga. Hay variaciones. Yo puedo decirle, estoy súper contenta de que estén acá. O podría decir, estoy súper contenta de que estén acá. ¿Qué les parecería a ustedes más creíble? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿Verdad? Porque existen diversas formas para poder comunicarnos, para poder expresarnos, para poder intercambiar ideas, conocimientos y no solamente hablar. No sé si ustedes habrán escuchado, pero existe esta frase en la que las personas intercambian ideas rápidamente y solo se escuchan para poder debatir el punto que está planteando el otro, pero no están escuchando a fin de entender lo que el otro quiere decirte. Sí, está grabándola en mi teléfono. Supongo que se irá a subir a la nube. ¿Sí? La idea de la comunicación entonces es poder establecer un nexo mediante el cual nosotros podamos intercambiar ideas, conocimientos, pensamientos, ¿verdad? Y que esta comunicación sea entendida tal cual como la estoy expresando. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Definir comunicación y su relación con la salud. Yo creo que todos se van haciendo una idea de por qué se relaciona. Identificar elementos de la comunicación y clasificar los tipos de comunicación. Pasen nomás para la siguiente. Miren, acá les sale súper clarito. La comunicación es un proceso, ¿ok? Y es un proceso que comienza con una activación cerebral que plantea una idea en base a lo que nosotros percibimos. Es un proceso en el cual intercambiamos ideas, conocimientos, sentimientos, etcétera. Nosotros somos capaces de expresar de alguna manera u otra, de repente verbal y no verbalmente, ideas, conocimientos, sentimientos, etcétera. ¿Cierto? Es un proceso que es intencionado, es decir, nosotros queremos dar a conocer, queremos enseñar, queremos hablar, comunicarnos, entregar ideas. ¿Ok? La idea es que genere un significado en el otro y por eso es importante que cuando nos comunicamos lo hagamos de forma tal que el otro pueda comprender lo que nosotros estamos tratando de decir. ¿Sí? Ya. Baje nomás. La comunicación proviene de la palabra latina comunis, que es poner algo en común. ¿Ok? O sea, que exista un intercambio, que exista que se establezca, ¿verdad?, un nexo mediante el cual pasamos ideas. Estas comunicaciones no son algo exclusivo de ahora, estamos hablando que incluso desde la edad del ñoñocú, las personas transmitían conocimientos, ideas y todo, tal vez no de la misma forma que lo hacemos nosotros, sino tal vez a través de gesticulaciones, de, no sé, pues de cerrados de ojos, de tomarse la mano. Nosotros podemos transmitir un mensaje al otro de diversas maneras. Y es la base sobre la cual se establecen las relaciones entre las personas.
Es la forma mediante la cual nosotros podemos relacionarnos con el otro. Siga nomás. En salud, la comunicación está presente en todas las acciones que el equipo de salud realiza, en todas. Cada vez que usted recibe a un usuario y le sonríe, le habla a través de los ojos, que hemos aprendido a hacerlo a través de las mascarillas, ¿verdad? Que tiende una mano para ayudar a alguien, que verbaliza una idea, nosotros estamos comunicándonos en salud. ¿Sí? Todas nuestras conductas son comunicadas. Pase nomás, por favor, me estaba acordando de que todas las formas en las que nosotros vamos a entregar la información van a ser una forma de comunicarnos. No solamente existe la comunicación verbal, ¿ya? Por lo tanto, todas nuestras conductas son comunicables. Es imposible que no nos comuniquemos. Es imposible no comunicar. Con usted, por ejemplo, usted me puede decir algo feo y yo no le voy a responder una palabra, pero usted me va a ver la cara y va a saber si eso me agradó o no me agradó, ¿verdad? Usted puede ir en la micro mirando a alguien, alguien lo mira y con la pura mira, ea, ¿sí o no? Sí, pues. Uno puede decir mucho sin decir ninguna palabra. Siga nomás, la siguiente. Expresiones. Miren qué importante las expresiones. El cómo yo demuestro que estoy interesado o no en lo que alguien me está diciendo. En el si estoy asimilando o no lo que el otro me está preguntando. Baje nomás. Ya. ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos en la comunicación? Vamos a tener un emisor o un transmisor, que es la persona que habla o que transmite el mensaje, el que está dando el mensaje. En este caso sería yo, por ejemplo. El mensaje sería la serie de símbolos que el emisor comunica. Estos símbolos, en este caso, pueden ser este mismo PPT en el que yo les estoy transmitiendo un mensaje, a la vez que la voz que yo estoy utilizando para que ustedes entiendan lo que les estoy explicando. Los medios mediante los cuales vamos a transmitir el mensaje pueden ser, por ejemplo, el computador, el teléfono, el PPT, la cartilla, el tríptico, la carta. Ese es un medio, es el canal mediante el cual estoy entregando la comunicación. La televisión, ¿se comprende? Ya. Sí. Con otro elemento de la comunicación está el receptor, o sea, el que recibe el mensaje. Ustedes están recibiendo un mensaje de mí, que soy el emisor, quien está hablando y les estoy mostrando un mensaje, ¿verdad? A través de un PPT y a través de mi voz. Va a haber una respuesta, que son las reacciones del receptor, o sea, de ustedes, después de recibir el mensaje. Yo les digo esta información. Después ustedes como respuesta pueden tomar atención, no tomar atención. Profe, no entendí. Sí, profe, sí entendí. Ah, profe, entonces cuando se hace esto, ¿ok? Hay una reacción física o verbal. Da lo mismo. Hay una reacción al mensaje que se está emitiendo. Hay una retroalimentación también, que es la respuesta que ustedes van a presentar hacia mí, en este caso que soy el emisor. Esa respuesta puede ser que mi tema es tan aburrido que se quedaron dormidos. La respuesta puede ser que ustedes interactúen. Profe, no entendí esto. Oiga, profe, entonces si esto es así, yo podría hacer un asá. Hay una retroalimentación, hay una reacción que yo estoy pudiendo medir en cuanto a la respuesta o a la recepción que ustedes tuvieron de la enfermedad, de la información. El pololo le dice a la polola, te amo. El mensaje fue, te amo. El medio fue, la voz. El receptor fue, la polola. La respuesta fue, una movida de ojitos. Y la retroalimentación fue, yo también te amo. ¿Me amas mucho? ¿Se comprende? Sí. Sí, profe. Ya. Esa es mi retroalimentación. Ok. Ahora, la comunicación tiene un proceso. Este PPT es más largo, chiquillo, yo lo lamento.
La comunicación tiene un proceso. Primero que nada, tenemos que identificar a quién le vamos a hablar. ¿Quién va a ser la audiencia? ¿Quiénes van a ser las personas que van a estar presentes cuando se establezca esta comunicación? El usuario objetivo es importante en la decisión del comunicador sobre lo que dirá, cuándo, dónde y quién lo dirá. Claro que es importante, porque si yo voy a realizar, por ejemplo, una charla sobre la importancia de realizar actividad física cardiovascular, de que las personas corran, yo no puedo dirigir esa información tal vez a alguien que no puede correr, que no puede pararse, ¿verdad? Por lo tanto, sí, el usuario objetivo, la persona que va a recepcionar la información, va a ser la razón por la cual yo voy a hacer la educación. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Tenemos entonces que identificar la audiencia, tenemos que identificar a quiénes o con quiénes nos vamos a comunicar. Tenemos también que diseñar el mensaje. Tenemos que saber qué es lo que vamos a decir. Nosotros tenemos claro cuál es la idea o tenemos claro que tenemos que educar en relación a tal o cual, porque esta población objetiva a la que va dirigido el mensaje tiene esta sensación o esta necesidad de tal educación. ¿Ok? Debemos desarrollar cómo vamos a establecer este mensaje, cómo vamos a diseñarlo, cómo vamos a lograr que este mensaje que nosotros estamos, baje señorita, cómo vamos a diseñar el mensaje de forma tal que la persona pueda, o este grupo de personas que está recibiendo la información, logre entender lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Miren, definida la respuesta que deseamos, entonces debemos desarrollar un mensaje efectivo para lograr conseguir la atención. Debemos diseñar entonces la forma en la que vamos a transmitir el mensaje para que quienes sean el objeto de la educación se interesen en lo que les estoy hablando. ¿Sí? Baje nomás, señorita. Entonces, importante en el punto anterior, se me olvidó decirlo, que para poder tener un diseño de mensaje, es decir, para que el mensaje esté diseñado acorde a las necesidades de la persona, tenemos que tener súper claro qué es lo que vamos a decir. O sea, cuál es el contenido, qué es lo que se espera que la persona reciba como información. ¿Cómo lo voy a decir? Señora, tiene que dejarse comer porque pucha que está gordita. No, ¿verdad? ¿Cómo vamos a decirlo? ¿Cómo es la forma en la que podemos enseñar el mensaje? ¿Cómo podemos diseñar el mensaje de forma tal que a la persona le sea lógico lo que está entendiendo? Si vamos a hablar de un tema a partir de lo más básico, de lo más mínimo, de lo más fácil de comprender, y de ahí ir abordando un tema un poquito más complejo tal vez, o que abarque más información en relación a lo que quiero explicar. ¿Ya? El contenido del mensaje, como ustedes estaban diciendo, es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Tenemos identificado a la población a la que va a ir dirigida la comunicación, diseñamos el mensaje, cómo vamos a decir, qué es lo que vamos a decir y el contenido del mensaje. Para que el contenido del mensaje sea atractivo, tenemos que descubrir el motivo de atracción, qué es lo que le atrae a la persona del mensaje que estoy enviando. ¿Sí? Para que podamos obtener una respuesta concreta. ¿Cuáles son los tipos de contenido que se pueden tener en un mensaje? Un mensaje racional, que está relacionado con los intereses de la persona. Un mensaje emocional, como su nombre lo indica, que provoque emociones. Y un tipo moral, que está dirigido al sentimiento de lo que es o lo que no es correcto. Esos son los tipos de contenidos que nosotros podemos incluir en el mensaje. Miren acá, por ejemplo, vamos a hacer una charla en contra de las personas que fuman. Vamos a hacer la campaña del terror contra los fumadores. Entonces nosotros sabemos que las personas que fuman no están interesadas la mayoría en dejar de fumar. Vamos a tener que hacer una charla que los motive a siquiera que piensen en la posibilidad de dejar el pucho.
¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos 3 tipos de contenido. Podemos usar el contenido racional, decirle, mire, el cigarrillo produce cáncer y va a hacer que usted respire mal y puede que pipi, pipi, pipi. ¿Estará relacionado con el interés de la persona? No sé, pero la persona no quiere quizás dejar de fumar, entonces no sé. Puede ser que sirva. Otro tipo de contenido emocional. Si usted fuma, su mamá se va a morir. Oh, y no sé, pues le ponen un video detrás que sea algo bien doloroso y con música así, para generar un efecto sentimental en las personas y generar un cambio, como lo que hacen en la Teletón, por ejemplo. Poner videos de niñitos que sufren y ponen música, y entonces la idea es que ese mensaje, el contenido que se está entregando, genere emoción en las personas que lo ven, porque de esta manera logra el objetivo. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí. profe. La cara dijo que sí. Bien. Ahora bien, siga, por favor. Parece que no me alcanzará a hacer el trabajo. Es importante que todos los mensajes que nosotros entreguemos al usuario, al que le vamos a hacer la educación, a quien vamos a aplicarle toda esta estructura de conocimientos, ¿verdad? Con quien nos vamos a comunicar, perdón, tenga una estructura, que tenga una presentación del tema. Hoy día vamos a hablar sobre el bla, 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 bla. ¿Qué es lo que ustedes conocen sobre el bla, 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 bla? Perfecto, súper bien. Vamos a ver. ¿Por qué es importante hablar del bla, 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 bla? Porque cuando nosotros tenemos un bla, 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 tenemos la situación que se genera que es un bla, 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 bla. Argumentamos. Entonces, en consecuencia, nosotros podríamos decir que es un bla, 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 genera un bla, 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 y por lo tanto es importante prevenir el bla, 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 bla. ¿Sí? Ok, don Juan. Sí, profe. Hasta luego, profe. ¿Ah? Hasta luego, profe. Hasta luego, don Juan. Siguiente diapositiva, vamos a la 12, la 31. Tiene que tener también un formato. El mensaje siempre debe tener un formato en el que se entrega. No es entregar palabras desordenadas o frases al azar. Necesitamos sí o sí que exista que se establezca, cuál es la forma en la que nosotros vamos a realizar la acción de comunicación. Podemos entregarlo de forma verbal, ¿verdad? La persona va a escucharlo. Sí, vamos a necesitar palabras, vamos a tener que utilizar voces, vamos a tener que alternar los sonidos, porque una voz plana que habla todo el rato y describe una situación no tiene ninguna gracia y genera hasta cierto punto ganas de morirse porque no quiere seguir escuchando lo mismo que vienen diciendo hace una hora. Aburre, ¿sí o no? Puede ser también en formato impreso, es decir, un documento, un papel, un tríptico, díptico, panfleto, lo que usted quiera, que tenga un sentido llamativo y que tiene la característica de que en la medida que no se bote a la basura, muy bien, que en la medida que no se elimine, sirve para mantenerlo en el tiempo. A diferencia de lo escuchado, que es algo que sea muy pegajoso, no se te va a quedar grabado per secula per seculorum. Y también otro tipo de formato que es la parte visual o lo que se puede mirar. Lo que es en relación, por ejemplo, a la televisión. ¿Sí? Lo visto implica, no sé, cuando ustedes ven el comercial, que yo lo detesto, el comercial del Banco Itaú, por ejemplo, en que sale un tipo, no sé, que está cantando rap, reggaetón, pero es tan feíto con sus axilas peludas, que a mí visualmente me genera rechazo. Sin embargo, me acuerdo de qué banco es. Me acuerdo que es un comercial de banco. No sé si les pasa a ustedes lo mismo. O que ven, por ejemplo, un comercial de Coca-Cola y se destapa la botella. Y después suena cuando va echándolo al vaso y la efervescencia de la Coca-Cola. Y usted lo mira y dice, oh, quiero tomar Coca-Cola. ¿Se comprende? Sí, profe. Siga la siguiente, por favor. Importante también definir en una comunicación al emisor del mensaje. ¿Quién va a ser el que va a hablar? ¿Quién va a ser la cara visible de esta situación? ¿Quién va a ser el que va a comunicarle
a los sujetos o al público objetivo el mensaje que nosotros queremos entregar. Mira, aquí por ejemplo, cuando los emisores son especialmente atractivos, como ejemplo actores, etcétera, consiguen más atención y se recuerdan más fácil. Claro, si ya lo tienes pegado en la retina, tú lo asocias con algo, entonces es mucho más fácil que alguien que es un personaje público, que tiene algún tipo de asociación o significado para ti, tenga más impacto en tus decisiones a la hora de comprar. Un asadito. Ah, ¿sí o no que se les pega el comercial? Puede que en realidad no vayan a Santa Isabel a comprar carnes porque salen todas duras, pero se acuerdan del comercial. Si yo les pongo una música, por ejemplo, de algún ti, 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 ustedes van a asociarlo con un supermercado, ¿no? Ya. ¿Quién va a entregar el mensaje y cómo lo entregamos? Y también, chiquillos, y aquí es súper importante algo que es, oh my God, las barreras de la comunicación. Estas son interferencias o son dificultades que se expresan cada vez que una persona quiere comunicarle algo a alguien y no puede hacerlo de forma adecuada, ya sea porque, no sé, hay mucho ruido, cuando usted tiene el micrófono abierto, por ejemplo, hay mucho ruido, o alguien no está cómoda en la posición en la que está para seguir escuchando a la otra persona que habla, porque tal vez, no sé, por los tonos que se utilicen en la comunicación no sean los más adecuados, porque el idioma en el que están hablando yo no entiendo ni jota de lo que están hablando, ¿cierto? Porque hay, no sé, no voy a escuchar a la Francisca Valenzuela cuando hace ese comercial porque me cae como el ñafle en la niña. Entonces cambio la televisión. Hay barreras que son comunicacionales y que impiden que las personas puedan comunicarse de forma adecuada. ¿Cuáles son los tipos de estas barreras? Bájele nomás, cita, por favor. Muchas gracias. Barreras ambientales, los que les comentaba, son aquellas que nos rodean y producen efecto negativo. Está incómodo, no sé, tengo los pies fríos, me duele la espalda, me duele la guata, siento que me falta el aire, me distraigo. Tiene, no sé, el PPT, muchos monitos saltarines por acá, otros por acá, las luces van por aquí encima, y resulta que el contenido, que es en lo que yo me tengo que fijar, no lo pesco porque tengo un montón de elementos que me están distrayendo. ¿Sí? Siguiente. Otra barrera que nosotros podemos encontrar son las barreras de tipo verbal, que corresponden a las formas de hablar de las personas. Por ejemplo, cuando no hablan bien, cuando hablan muy rápido, cuando se expresan con cuello, no entienden lo que están hablando. Por ejemplo, cuando hablan en otro idioma, cuando el lenguaje, la forma en que se expresa es lento, plano, poco entretenido. Me doy a entender, típica situación en la que usted le da sueño. Ya. Y en estos momentos decía la profe que tiene 33 estudiantes en línea y de esos 33 hay 20 durmiendo. Así nomás. ¿Se comprende? Pase nomás a la Sí, siguiente. profe. Hay otra barrera en este caso también que son las de tipo interpersonal. Y aquí es donde entra el, por ejemplo, a mí me cae mal ella. Sí, porque dicen que ella hizo esto o lo otro. Me cae mal de puro verla. A mí me pasa con esa cantante puntualmente, la veo y no la soporto. Y hay personas que van a generar ese efecto. No es bueno, no es malo. Simplemente sucede. Hay personas que van a caer mejor y a las que uno va a ser más receptiva para entender la información que nos están dando, para poder comunicarnos con ellos. Y hay personas que de frentón, cero posibilidad. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de barreras interpersonales más comunes? La suposición. Es una barrera. Cuando dos personas tienen discapacidad o incapacidad o dificultad para poder comunicarse. ¿Sí? Sí, profe. Pongo lo que el otro me quiere decir, no lo dejo terminar la frase, ya, sí, ya, caché, ya. Otro tipo de barrera es la percepción. Es lo que se ve y oye, nuestro punto de vista, donde dos personas pueden percibir un tema con distintos significados. Si yo a ustedes le hablo de A y les doy una charla sobre A, usted también puede tener su propia percepción respecto de A. Yo les voy a hablar sobre este partido político, que es el mejor que podría existir en la vida, porque esto, no sé qué, mi percepción.
su percepción puede ser muy diferente, ¿cierto? No por eso usted está equivocada o yo lo estoy. Simplemente son realidades distintas. Y otro tipo más de barrera comunicacional son los prejuicios. Me carga cómo habla ella. Ay, me carga su cara. Uy, qué tono más desagradable. No sé, me carga y ya se cree la chiquis triquis piquis. ¿Ok? Ya, siga la siguiente. Por amor a Dios, creo que no terminamos nunca. En resumen, escuchar lo que se quiere escuchar, ignorando señales no verbales. Eso es una barrera, chiquillos. Nosotros no tenemos que escuchar lo que queremos escuchar, tenemos que escuchar el mensaje e interpretar el mensaje de lo que se nos está dando. Los juicios, los estereotipos, tuvo una mala... Escuchan ahí, chiquillos, tuvo una interrupción de teléfono. Sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, sí, profe, recién. Los Yo dije, juicios o los estereotipos o ideas preconcebidas, todos los estudiantes son flojos. Hoy estos cabros vienen a clase y ninguno pone atención. Perdón, no, eso es un prejuicio. Podemos establecer que sí, quizás algunos pierden atención porque quizás la profe está pasando una materia muy larga, muy tediosa, muy abundante, mucho concepto, y se pierden, pero obvio, ¿cómo no? Sí, no es que sea flojo, no es que sea tonto, tiene su forma de entender y de ver el mundo. Creencias que nos hacen rechazar que existe otra verdad distinta a la que nos imaginamos, como lo que sucede, por ejemplo, con los fanáticos religiosos, con los fanáticos políticos, que no aceptan una verdad diferente a la propia, sino que asumen que son los dueños de la verdad. Seguimos. Otros errores comunes que se pueden producir en una comunicación y que son barreras, interrumpir. Estoy hablando sobre tal o cual cosa y profe, ya, tragedia. Responder una pregunta con otra pregunta. No, pues si usted tiene una pregunta, hay que responder con una respuesta. Si después quedan respuestas, siga con la pregunta, no hay problema. Cambiar el tema. Uso de tecnicismos. Descalificar. Ay, que eres tonto. Ay, ¿sabes que no tenía idea de lo que estáis hablando? No, ¿por qué? El otro puede que no tenga la misma idea que usted respecto del tema. Sin embargo, no significa que el otro esté errado. Simplemente significa que tiene un nivel distinto de conocimiento. O que tiene conocimientos diferentes a los suyos. No son mejores ni son peores. Sarcasmos, ironía, seguro estudian, pues sale para allá. Bueno, sí, puede que estudien y que les fue mal porque A, B, C, D y J, da lo mismo. Veamos cómo solucionamos. Hablar demasiado y escuchar poco. ¿Cómo superar este tipo de barreras? Más abajo. Las ambientales, busquemos un lugar apropiado donde no haya suficiente ruido, que no sea un lugar incómodo, donde usted tenga satisfecho por lo menos un nivel básico de poder respirar, un aire que no esté viciado, ¿verdad? Donde pueda tener un vasito de agua, de líquido para poder tomar mientras tanto habla o para que se mantenga despierto. Para superar las barreras verbales, tener claro qué es lo que se quiere comunicar y expresarlo claramente, no con rodeos. Es que yo pensé que tal vez que quería, que no sé si es que acaso existiría la posibilidad de... No, dígalo con palabras, con respeto, de forma adecuada. Y las barreras interpersonales, no tener en cuenta las suposiciones o los prejuicios. Si a usted le cae mal a alguien, no significa que ese alguien sea malo, significa simplemente que le cae mal y punto, no hay más. Y sigamos, por favor, en relación a la comunicación no verbal. Es aquella donde se revela más que el lenguaje hablado. Yo les puedo decir, estoy súper entretenida. No estoy cansada. Pero usted por mi tono de voz, por la visualización, por la expresión que yo tenga, va a detectar o se va a dar cuenta o va a inferir, va a sentir si es que es real o no lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Siempre cuando uno expresa es importante gesticular, utilizar tonos que sean fluctuantes, no mantener las voces planas, ¿verdad? Expresarse bien, mover las manos suavemente, ¿verdad? Generar el contacto visual con las personas con las que hablamos, ¿sí? Siempre tenemos que tener conductas que favorezcan que la comunicación fluya y que usted comprenda la idea que le estoy dando. Siguiente, por favor. Ya lo que les comentaba, para tener una buena comunicación hay que tener en cuenta mirar a la persona con la que estoy hablando. Usted me va a hablar y yo voy a estar así. Sí, no sé en realidad.
Ya, sí, sí voy a hacerlo. ¿Da la impresión que estuviera escuchándole? No. Estudiar las expresiones faciales, el lenguaje corporal que usted tiene. Estoy súper entretenida haciéndoles clases. Escuchar atentamente el tono de voz con la que nos están hablando. Yo estoy hablando así. Oh, me queda demasiado por ciento, 10% de batería. Baje, por favor. Hay otros tipos de comunicación no verbal, ahí está para que las revisen, siga la siguiente. Y aquí estamos hablando de la comunicación asertiva, para que ustedes comprendan qué es la comunicación asertiva. Hijo, tráeme el cargador, por favor. Espérenme un poquitito. La comunicación asertiva es una habilidad que todas las personas debiéramos tener y las que no tienen debieran trabajarla, que es la capacidad que tiene una persona de expresarse, ¿verdad? De forma adecuada, no ofensiva, expresar el mensaje de lo que quiere decir, expresar adecuadamente la idea sin ser, no sé, mal hablado, sin ser prejuicioso, ¿verdad? Y que va a permitir finalmente transmitir la enfermedad, la comunicación, la información. Siga nomás. Ahí está definido. Se define como una conducta que permite a una persona actuar con base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar cómodamente los sentimientos, ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los otros. Recordar, mis derechos terminan donde empiezan sus derechos. ¿Sí? Mi libertad de expresión termina en el momento en el que yo a usted lo ofendo. No sé si me voy a entender. Una comunicación asertiva es una comunicación capaz de expresar lo que quiero, capaz de expresar una idea sin necesidad de destruir al otro, sin necesidad de yo decaer o yo no ser clara en cuanto a lo que estoy expresando. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Siga la siguiente. Tengo fe. Para lograr la comunicación asertiva es fundamental lograr el equilibrio entre la comunicación verbal y no verbal. Lo que les comentaba. ¿Estoy tan entretenida haciendo clase? Pregúntenme algo a ver si quiero. No, po. Hablemos, comuniquémonos, gesticulemos, expresemos las ideas de forma adecuada. ¿Cómo escuchar mejor? Escucha activa. Una escucha activa implica que cuando yo usted lo estoy escuchando, usted sienta que yo le estoy poniendo atención. Cuando usted se exprese, yo soy capaz de entender si es que acaso usted tiene tal o cual condición. Estoy entendiendo su gesticulación, su comunicación no verbal, además de entender lo que usted me está diciendo. ¿Sí? ¿Cómo escuchar mejor? Concentrarse en la idea principal del mensaje. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Mirar a la persona que habla. Tome notas breves, tome un apunte respecto de la información que está recibiendo porque entendemos que es harta. Evite reaccionar de forma inadecuada o violenta. Utilice términos sencillos que puedan ser entendidos por todos. ¿Ya? La grandilocuencia, el hablar de repente con palabras rebuscadas solamente para demostrar que conoce esas palabras, de verdad que no genera una comunicación efectiva, sobre todo cuando la persona que está recibiendo el mensaje no tiene la misma capacidad de entender las palabras que usted está emitiendo. Ser receptivo a las opiniones y puntos de vista del otro. Síganlo más abajo. Esforzarse en prestar atención, aun cuando el tema no sea muy interesante. Algunas acciones comunicacionales y sus resultados. ¿Qué pasaría si yo impongo u ordeno? Puede generar rechazo o sumisión. Ya, ustedes, los que están ahí, pónganse a hacer tal cosa. Ajá, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Genera rechazo, genera molestia. ¿Quién se cree que ¿Sí o no? Amenazar. El de ustedes que no estudie le voy a poner un 1.
Ah, perdón. Si yo a ustedes los amenazo o si alguien los amenaza a ustedes en una comunicación, ¿ustedes van a estar receptivos a entender lo que les quiere decir? ¿O se van a chorear y van a decir, sabes que no estoy para esto? Ya. Discutir. Cuando uno comienza a discutir con la otra persona, en vez de escuchar lo que le quiere decir, en vez de plantear los puntos de vista que tiene, genera finalmente de que ya no haya más ganas de hablar. Lo único que logramos es que la otra persona se enoje, no entienda nuestro punto de vista. Nos frustramos, ¿verdad? Eludir. Cuando usted hace una pregunta y alguien no le responde lo que usted está pidiendo que le responda, no permite que usted salga su duda. Si usted me pregunta algo sobre comunicación y yo termino hablándole sobre la revuelta, la Revolución Francesa, no voy a solucionar su problema. Compadecer. Cuando usted, ay, pobrecito, ustedes que son los que más sufren, porque ustedes como no tienen esto y esto otro, mamita y papito, ustedes no van a poder, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Ese compadecer, que no es lo mismo que empatizar, esto de mostrar pena por el otro, hace que el otro se sienta vulnerable, que se sienta invadido tal vez en su privacidad. ¿Ya? Y minimizar, ay, si esa cuestión da lo mismo, y tú qué tanto le ponís si no cacháis nada. Tampoco es la forma. Sigue bajando nomás, sigue bajando, que no quiero todavía tantas diapositivas. ¿Algunas recomendaciones para comunicarse mejor? No interprete, pregunte, y esto es lo primero, chiquillos, y esto uno lo aplica en la vida pareja, por ejemplo, o en la vida familiar, salvaría tanto matrimonio. Es que no es lo que dices, sino cómo lo dices. No interprete, pregunte, ¿esto me quisiste decir o esto otro? ¿Qué fue? Sea claro, basarse en hechos y no en suposiciones. Cuidar el cómo estamos comunicando. Lo mismo, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Tratar de ser específico. Si deseas saber si alguien lo entiende, compruébelo. Evitar estereotipos, etiquetas y generalizaciones. ¿Son todos unos flojos? No, no lo son. Algunos puede que esté un poquito más desanimado, pero flojo tampoco. Evitar el sarcasmo, las humillaciones y las ironías. Terminé de compartir pantalla. ¿Ustedes se sienten igual que yo? No creo que tanto, porque usted está hablando todo el rato. Oye, qué truco. Con los ojos así. El ángel, tome agua. Pobrecita, profe. Sí, profe, tome agua. Se me descargó el teléfono mientras hablé. Chiquillo, pero es que es un montón de tiempo, entonces, bla, 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 no termina nunca. Ya, lamentablemente no vamos a alcanzar a aplicar el trabajo grupal que íbamos a hacer, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿A qué hora termina esta clase? 4 o 4:10. A las 4:10. A las 4:10. Estamos con tragedia, 2 minutos, ya. Delegada, ¿está por ahí? Aquí estoy. Ya. Señorita delegada, le voy a pedir, por favor, si usted es tan amable, de registrar a todos los estudiantes que están presentes y me los envía al correo, porque no tengo cómo acceder al computador que está allá. Allá está el computador. Y acá está el cargador. Si me desconecto de acá, pierdo la señal. O sea, pierdo la batería, está con 8% y lo enchufé en 10. Ya, le voy a sacar pantallazo a donde dice participante y se los mando. Ya. Me lo manda el correo porque allá el computador sí lo tengo con internet, solo que no me podía conectar a Zoom desde el computador porque no me pudo el internet. Ya, ¿Ya? No hay problema. Ya, muchas gracias. Ya, chiquillos, les deseo un bonito día. Por favor, estudien. Estudien. ¿Ya? Y nos vemos el jueves a la prueba. ¿Ya fue lo que pasó hoy día? ¿Igual entré en la prueba? Todo, sí. Por eso les sugiero que apliquen esto de, ¿cómo se llama? Apliquen el trabajo que está, no está en el aula. Voy a subirlo al tiro al aula para que ustedes puedan acceder a él y trabajen. Si quieren de forma individual, yo prefiero que sea grupal. Si son de a dos, por último, pero que puedan desarrollarlo para que comprendan mejor lo que pasamos ahora, que es harta información. Entonces, de otra manera se les va a quedar dando vueltas, y no van...
¿Ya? ¿Profe? Ya. Ya, profe. La próxima semana tenemos prueba, Ya, entonces dígame. no tendríamos clase, ¿cierto? ¿O Es va a que ser la prueba dura 1 hora. Pero ¿cómo vamos a dividirnos la hora? ¿Va a ser la prueba o...? Por eso, porque se supone que la prueba se abre en horario de qué es la clase. ¿En qué horario vamos a tener clase y en qué horario vamos a hacer la prueba? Claro. Sí, sí. Partimos con reconocimiento, con un resumen, con bueno, acuérdese de algo, y después podemos hacer la prueba. ¿Ya? Sí, profe. Ya, Estaría bueno. bueno. Buena idea. Ya, chiquillos. Que tengan un bonito día. Si está, denle Cata, por favor, envíeme la información para poder subirla al tiro al aula, ¿ya? Ahí la estoy mandando. Ya, genial. Le agradezco mucho. Que tengan bonito día. Chao. Chao, profe. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Chao. Chao.